Tengan ustedes muy buenas noches. Estamos reunidos para continuar con las clases de estudios bíblicos que nos toca ver en esta noche, que sería la clase número 51 de Reavivamiento y Reforma, y en donde seguimos investigando este bloque de la serie, dentro de la serie que se llama La Ley Dominical y la Lluvia Tardía en Lucas 21, segunda parte. O sea que ahora, hermanos, estamos viendo la clase número 51, que se llama La Ley Dominical y la Lluvia Tardía en Lucas 21, segunda parte. Pero antes de comenzar, hermanos, con el estudio que nos toca ver en esta noche, ¿qué les parece si para comenzar nos ponemos de rodillas ahí los que puedan por el espacio para hacer una oración? ¿Sí? Bien. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos finalizando este sábado con el estudio de la Biblia, con investigación de las Escrituras. Te pedimos por favor que ahora te quedes con nosotros y que realmente, Padre, podamos aprender la belleza de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y te pedimos que bendigas a los miles de hermanos que nos escuchan en directo o en diferido. Te lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, clase número 51, la ley dominical y la lluvia tardía en Lucas 21, segunda parte. Estamos un poco cansados ya finalizando el sábado porque hemos trabajado para el Señor, hemos hecho actividad misionera, así que vamos a tratar con la fuerza del Señor de dar esta clase bíblica para que podamos entenderla. Vamos a tratar de ir despacio, si es que se puede, a fin de que podamos entender las palabras de Dios. Ustedes recuerdan, hermanos, que en la clase anterior habíamos dicho que hay que tener sumo cuidado cuando uno estudia Lucas capítulo 21, porque es un capítulo complejo, profundo y científico, escrito por el médico Lucas, algo bien escrito, y que precisamente por estar bien escrito es el único que incluso habló de la diáspora judía y hasta de la restauración del pueblo judío. Es muy completo. Y podríamos decir que en ciertos aspectos es más completo que Mateo 24 y es más completo que Marcos capítulo 13. Lo cual no implica que Lucas 21 tenga el orden correcto y Mateo 24 esté equivocado y Marcos 13 esté equivocado. No significa eso, hermanos, ¿sí? Lucas 21 ha escrito más completo y escribió de manera más perfecta, pero no significa, hermanos, que sea lo mejor de lo mejor y lo número uno, porque en Mateo 24 hay cosas que no están en Lucas 21 y Marcos 13 también tiene cosas que no las dice Lucas 21. Por lo tanto, a pesar de que Lucas 21 es muy completo, no podemos decir que tiene toda la completitud, porque si no, no podríamos comparar texto con texto y no podríamos complementar los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Dios ha permitido que sean así las cosas, que ninguno tenga completitud perfecta para que se puedan complementar y para que pueda haber una correcta comparación de textos. O sea que todo le falta algo para que se puedan complementar, pero sí reconocemos que Lucas capítulo 21 tiene, hermanos, su perfección y tiene su grado de completitud. Pero nada, no podemos decir de ninguna manera que es completamente extenso y que abarca todo, ¿sí? No podemos decir eso, hermanos. Así que bueno, vamos a entrar al estudio que nos toca hoy y vamos a ir, hermanos, a Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 1097, ¿sí? Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 1097. Está bien ahí nomás, no hay problema. Déjenlo ahí nomás atrás. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 1097. Y presten atención a lo que vamos a leer, hermanos, ¿no? Cuando nosotros vamos al espíritu de profecía,
y estamos deteniéndonos en estas cosas para que ustedes vean, hermano, porque hay gente que se está apartando del espíritu de profecía, que es una guía segura para entender la Biblia. Cuando la hermana White comenta Lucas 21:20, dice así: Jesús, después de hablar del fin del mundo, o sea, ahora está por comentar Lucas 21:20, Jesús, después de hablar del fin del mundo. A ver, vamos a ir bien. Ponemos esto acá, vamos a Lucas 21:20, vamos a Lucas capítulo 21, versículo 20, tomen nota porque estamos escudriñando las Escrituras, y leemos Lucas 21:20, que dice lo siguiente: y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, dice Lucas capítulo 21, versículo 20. Repito, y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Cristo ahora vuelve a retomar el tema de Jerusalén para explicar más cosas acerca de la destrucción en un nuevo bloque. Pero viene la hermana White y dice que al tocar este texto, anteriormente Cristo había hablado del fin del mundo, del fin del mundo, del fin del mundo. Entonces, vuelvo al espíritu de profecía, al comentario bíblico adventista, tomo 7a, página 1097, que dice lo siguiente: Jesús, después de hablar del fin del mundo, se ocupa de nuevo de Jerusalén. O sea que anteriormente había hablado del fin del mundo, había hablado del fin del planeta, había hablado del fin del siglo. Y eso es lo que me da autoridad a mí para mostrarte que los versículos anteriores sí se están refiriendo en dos bloques grandes también al fin del mundo. Versículos 7 al 11, un bloque; versículo 12 al 19, otro bloque. Dos bloques explicativos. Y la hermana White dice: Jesús, después de hablar del fin del mundo, se ocupa de nuevo de Jerusalén, la ciudad que entonces, hasta ese momento, se mantenía orgullosa y arrogante, y decía: estoy sentada como reina y no veré llanto. Jesús, contemplando con mirada profética a Jerusalén, vio que así como ella sería entregada a la destrucción, el mundo también sería entregado a su condenación. Las escenas que tuvieron lugar en la destrucción de Jerusalén se repetirán en el día grande y terrible de Jehová, pero en una forma más intensa todavía. De manera que al comenzar el estudio de esta noche, el espíritu de profecía nos da una terrible orientación. ¿Y saben cuál es esa orientación, hermanos? Que cuando Lucas vuelve a retomar en los versículos 20 al 24, la hermana White dice que anteriormente todo lo que había hablado se refería al fin del mundo. Entonces, nosotros vamos a Lucas capítulo 21 y leemos el versículo número 7. Vamos a Lucas capítulo 21, rapidito, manejemos Biblia y espíritu de profecía. Tomen nota de todos los textos que vamos dando, ¿no? Vamos a Lucas capítulo 21, versículo 7, y quiero que lo lean. Dice así: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Repito, y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Entonces, aquí los discípulos le están preguntando acerca de la destrucción de Jerusalén. Pero ¿de dónde saca la hermana White que cuando llega al versículo 20, todo lo anterior se estaba refiriendo al fin del mundo? Si aquí solamente está hablando de la destrucción de Jerusalén, porque si ustedes leen los versículos 1 hasta el 6, está hablando de la destrucción de Jerusalén y Cristo les está explicando el tema de la destrucción de Jerusalén. ¿De dónde dice la hermana White
¿O en qué se basó ella para decir que antes del versículo 20 todo lo que se habló hablaba del fin del mundo, del fin del siglo, del fin de este planeta? Hermanos, la hermana Huay como profeta de Dios era inspirada y era bíblica y se basaba en la Biblia para decir lo que decía. Y es por eso que los 3 primeros evangelios llamados sinópticos se corresponden entre sí, se comparan entre sí y se complementan entre sí. Y por eso son los 3 primeros evangelios. Significa que concuerdan, que tienen los mismos relatos, porque Juan no tiene esos mismos tipos de relatos. Entonces, ¿en qué se basó la hermana Huay para decir esto? Noten lo que yo les voy a mostrar. Resulta que en Lucas 21:7 dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Pero desde el versículo 1 al 6 solamente está hablando de Jerusalén y su destrucción. ¿Pero en qué se basa la hermana Huay para que cuando llegue al versículo 20 diga que todo lo anterior sí se refiere al fin del mundo? Entonces viene la correspondencia y la comparación de textos. Entonces vamos a Mateo capítulo 24, por favor. En Mateo capítulo 24 leemos los versículos 3 y 14, por favor. Mateo capítulo 24, versículo 3 y 14, tomen nota de estas cosas porque la Biblia se explica a sí misma. En Mateo capítulo 24, el versículo 3 da otro detalle que Lucas no lo ha dicho. Y yo me pregunto, ¿pero qué no era que Lucas indagó bien? ¿Qué no es que investigó bien? ¿Qué no es que súper investigó y súper indagó y recontra súper indagó? Noten que a pesar de que súper indagó, no lo escribió, porque Dios no quiso que lo escriba para que se pueda llegar a complementar con Mateo. Y ahora noten lo que dice en Mateo 24:3. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Noten cómo lo menosprecian a Mateo, y sin embargo Mateo aclara esto de una manera terriblemente extensa y poderosa, cual ni siquiera Lucas lo hace al comenzar a explicar este tema. Mateo te da detalles que Lucas no te da. ¿Pero qué no era que Lucas era el súper estudioso y que súper indagó como él dice en Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, para escribirle a Teófilo de tal manera que él sea enseñado en la verdad que ha conocido? Y sin embargo, vemos que la hermana Huay se basó en Mateo. Por lo tanto, Mateo da un detalle poderoso que no lo da Lucas. O sea que por más que Lucas haya investigado, Dios no le ha permitido que tenga toda la completitud para que pueda haber dependencia y correspondencia entre los evangelios. Entonces ahora el versículo 3, ¿cómo? Para que pueda haber comparación de textos. Para que pueda existir la comparación de textos. Entonces, en Mateo 24:3 dice, y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? En una palabra, las cosas que tienen que ver con la destrucción de Jerusalén, pero también queremos saber la señal de tu venida y del fin del mundo. Y ahora viene el versículo número 14 que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo este mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin del mundo. Por lo tanto, Mateo 24, 3 y 14 te dan detalles poderosos, pero tan tremendamente poderosos, que yo podría criticarlo a Lucas. Si yo fuese malo, diría, ahí está Lucas, le damos con un caño a Lucas y decimos, ¿y a dónde están los detalles estos que son tan importantes que a vos se te lo ha pasado y no lo has dado, Lucas? Pero podemos ver que
Esto nos lleva a entender que hay una correspondencia entre los evangelios y que no podemos nosotros cometer la falacia de decir, Mateo se equivocó, Marcos se equivocó, solamente le tenemos que llevar el apunte a Lucas. Si nosotros hacemos eso, entonces no habría comparación de texto con texto. Por lo tanto, la hermana Huay, como profeta de Dios, basada en Mateo 24, 3 y 14, escribió de manera inspirada, de tal manera que cuando llega a Lucas 21, 20, dice, todo lo que Cristo ha hablado antes en Lucas 21, desde el 7 hasta el 19, se refiere al fin del mundo porque está concordando con Mateo capítulo 24 en las mismas escenas, que es cuando los discípulos le preguntaron acerca de la destrucción de Jerusalén, las señales de tu venida y las señales del fin del mundo. Y por eso Jesús se refirió a un acontecimiento. Por eso Cristo se refiere a esos acontecimientos. Y si yo digo que Lucas 21, 7 al 11 se refiere al fin del mundo y a las señales que llegan hasta el fin del mundo, con las señales que llegan hasta el fin del mundo, yo tengo plena autoridad para decirlo porque me baso en Mateo 24, 3 y 14 y porque me baso en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a, página 1097. Mateo y la hermana Huay, los dos inspirados, dicen que el relato que llega hasta ese punto sí se refiere hasta el fin del mundo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque había estudiosos que dicen, no, esto solamente se aplica a la primera centuria. Claro que se aplica a la primera centuria también, pero tiene doble aplicación, a la primera centuria y a la última centuria, si se quiere decir así. Por otro lado, si vamos a Mateo capítulo 13, versículo 39, vamos a Mateo capítulo 13, versículo 39, vemos otro detalle que Mateo se cansa de decir. Mateo capítulo 13, versículo 39 dice, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Mateo habla mucho del fin del mundo y te dice que el fin del mundo es cuando ya se esté por producir la siega, cuando esté por venir Cristo. Y la venida de Cristo, hermanos, abarca desde la séptima plaga hasta que Cristo nos lleva, que es la última plaga. La segunda venida de Cristo está abarcada en la séptima y última plaga en todo lo que tiene que ver con su desarrollo. Por lo tanto, Mateo habla del fin del mundo, algo que Lucas no lo dice. Pero nos basamos en la autoridad de Mateo para poder interpretar correctamente Lucas. Y nos tenemos que basar en Lucas para poder interpretar correctamente a Mateo, lo cual nos lleva a entender que hay una perfecta correspondencia entre Mateo y Lucas. Hermanos, anoche hemos explicado varias cosas. Quizás no han quedado en claro, pero se va entendiendo un poquito más en esta clase con lo que estábamos redondeando anoche, hermanos. Habiendo entendido eso, hermanos, vamos a ir a Lucas capítulo 21. Vamos a Lucas capítulo 21. En Lucas capítulo 21 vamos a explicar ahora los versículos 7 hasta el 12, hasta donde podamos llegar en esta noche. Este es el párrafo a estudiar en esta noche. Lucas capítulo 21, versículos 7 hasta el 12. Y dice así, presten atención. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Versículo 8. Él entonces dijo, mirad, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy. Y el tiempo está cerca, por tanto no vayáis en pos de ellos. Pero cuando oyereis de guerras y de sediciones, no os espantéis, porque es menester o es necesario que estas cosas acontezcan primero. Acontezcan primero, mas luego no será el fin. Entonces les dijo, se levantará gente contra gente y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en varios lugares hambres y pestilencias. Y habrá espantos grandes
y habrá espantos o terrores y grandes señales del cielo. Versículo 12. Mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Versículo 13, y os será para testimonio. Entonces, hermanos, ahí está el párrafo que tenemos que estudiar en esta noche. Entonces, hermanos, antes de comenzar a estudiar este párrafo que tenemos que ver en esta noche, vamos a dejar en claro cuáles son las determinantes que nos llevan a entender cómo vamos a empezar a estudiar. Y quiero dejar en claro, hay dos versículos que nos dejan en claro cómo vamos a empezar a interpretar este párrafo. ¿Y saben cuáles son los versículos que nos van a permitir tener un buen abordaje de este párrafo? Son los versículos 7 y 9. Porque te dicen cómo comienzan, con qué comienzan y qué es lo primero. Entonces, primero determinemos bien los versículos 7 y 9 que dicen lo siguiente, y presten atención porque el tiempo avanza, hermanos. Versículo 7. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar? Hayan de comenzar a ser hechas. No cuando se desarrollen completamente, que queden claro. No está hablando de cuando se desarrollen completamente, sino cuando comiencen. Los discípulos querían saber no cuando ya se esté desarrollando. Ellos no querían saber cuando ya se esté desarrollando, sino queremos saber cuando comience. ¿Por qué? Porque por eso dice Primeros Escritos, página 33, al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos con el Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Entonces, nosotros tenemos que saber cuándo comienza, no cuándo se desarrolla. Ojo con lo que estoy diciendo. A mí no me interesa cuándo se desarrolla, porque cuando se desarrolle ya vamos a estar en el baile y vamos a tener que bailar, y ya nadie puede bailar en el baile. Nosotros tenemos que saber cuándo comienza, para que cuando comience estemos preparados y sepamos cómo afrontarlo, porque si no sabemos cuándo comienza, cuando comience todo nos va a pillar desprevenidos y sin preparación. Por lo tanto, los discípulos dicen: no queremos saber cuando ya esté todo desarrollado o cuando ya se esté desarrollando el tiempo de angustia previo. No nos sirve de nada saber cuando ya se esté desarrollando o cuando ya se haya desarrollado. Queremos saber cuándo comiencen estas cosas a ser hechas. No cuando ya se estén haciendo, sino cuando comiencen a ser hechas. Porque cuando comiencen a ser hechas, seremos henchidos con el Espíritu Santo. Primeros Escritos dice una cosa, y no se vayan a olvidar de lo que yo estoy enseñando en esta noche. Primeros Escritos, página 33 dice: al empezar el tiempo de angustia, Dios no dejó que continúe y que se desarrolle. En el acto nos dio en el Espíritu. Cuando comience el tiempo de angustia, comienza la lluvia tardía. Es como que Dios dice: no voy a dejar que se desarrolle nada de estas cosas. Antes les voy a dar la lluvia tardía. Por eso dice: al comenzar el tiempo de angustia, fuimos henchidos con el Espíritu Santo. Porque si el tiempo de angustia comienza y se desarrolla y Dios no da el Espíritu Santo, nos desanimaríamos más de lo que nos estamos desanimando ahora, con todas las pruebas que tenemos. Por lo tanto, el versículo 7 dice, el primer determinante es el versículo 7. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Y ahora vamos al versículo 9. Empero cuando oyereis de guerras y de sediciones, no os espantéis, porque es necesario, a ver si entienden, es necesario
necesario que estas cosas que les acabo de decir acontezcan primero. Versículo 7, el comienzo. Versículo 9, lo primero. O sea que el versículo 7 y el 9 me dan los determinantes para que yo sepa el comienzo y lo primero del tiempo de angustia previo. Luego, sabiendo el comienzo y lo primero del tiempo de angustia previo, de ahí puedo seguir contando todo lo demás. O sea que es claro, Lucas te dice qué comienza y qué es lo primero. Y para sorpresa de ustedes, lo primero en Lucas es lo mismo que lo primero en Mateo y en Marcos. ¿Y qué era? La ira de las naciones. Y ya van a ver por qué llego a esto. Pero los dos determinantes para que yo estudie todo lo demás son los versículos 7 y 9. Entonces, ahora leamos de corrido el versículo 7 al 9 para poder seguir avanzando en el estudio. Para que ahora vean qué es lo que está primero. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Entonces él les dijo: Mirad, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy, y el tiempo está cerca, por tanto no vayáis en pos de ellos. Empero, y presten atención, cuando oyereis de guerras y de sediciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, mas no luego será el fin. Y lo primero que menciona acá, y que incluso en el versículo 10 sigue hablando de lo mismo, dice: entonces, dice Cristo, entiendan, cuando suceda lo primero, que es lo que le acabo de decir, se levantará gente contra gente y reino contra reino. Por lo tanto, lo primero que tiene que acontecer, según Cristo, es la ira de las naciones. Ahora bien, vamos a Mateo 24 para hacer un repaso, pero les quiero mencionar. Según Mateo 24, ustedes recuerdan, fíjense acá, Mateo 24, básicamente hablando, hermanos, nos presentaba la cronología profética del tiempo de angustia previo de la siguiente forma: ira de las naciones, catástrofe, ley dominical, reavivamiento y reforma, lluvia tardía, predicación mundial del evangelio, fin del tiempo de gracia y la séptima plaga, que es la última plaga, que es la que trae la venida de Cristo. Pero esto, hermanos, queridos hermanos, es lo que nos presenta. Tanto Mateo como Marcos básicamente nos presentan lo mismo. Que el tiempo de angustia previo tiene básicamente estas tres cosas. El tiempo de angustia previo tiene ira de las naciones, catástrofes y ley dominical. Y qué casualidad que lo primero que dice Lucas que tiene que acontecer según el versículo 7 y 9 es la ira de las naciones. O sea, que está empezando de la misma forma que Mateo y Marcos. Luego, habiendo dejado en claro que Lucas empieza de la misma forma que Mateo y Marcos, ¿sí? Ahora vamos a tener que ubicar en el mismo libro de Lucas estos otros dos acontecimientos que faltan para entender que el tiempo de angustia previo se inicia con estas tres cosas pegaditas o simultáneas, si quieren. Porque ha llegado un momento en que yo, hablando con estudiosos, estamos de acuerdo en algo. Con los estudiosos de la Biblia y hablando con los estudiosos, sabemos que el tiempo de angustia previo se inicia con ira de las naciones, catástrofes y ley dominical. Sí o sí empieza con estas tres cosas porque las menciona Mateo, Marcos y Lucas. Lo que sí, hermanos, puede ser es que quizás no tengan este orden cronológico, pero para mí sí. Pero quizás no tengan ese orden cronológico, pero para mí sí. Pero en el peor de los casos, ¿saben lo que puede llegar a ser? Que las tres cosas sean simultáneas. Por lo tanto, las tres cosas al ser simultáneas, estamos en la misma. Las tres inician el tiempo de angustia previo. O sea que si son consecutivas o simultáneas, da lo mismo porque las tres inician el tiempo de angustia previo. ¿Se va entendiendo, hermanos, o no? Luego,
como Mateo 24 y Marcos capítulo 13 inician el tiempo de angustia previo con la ira de las naciones, las catástrofes y la ley dominical, ya hemos solucionado el primer problema. Y es que Lucas te muestra que está en concordancia con Mateo 24 y Marcos 13 en que empieza primero y es necesario que estas cosas acontezcan primero ¿con qué? Con la ira de las naciones. Entonces, les doy una buena noticia, acabamos de solucionar el primer problema. Lucas está en perfecta armonía con Mateo 24 y con Marcos 13. Entonces, queridos hermanos, vamos a avanzar en nuestro estudio de esta noche, si Dios lo permite. Entonces, repasemos primeramente, hermanos, el versículo número 9 y 10. Vamos a la ira de las naciones. Empero, cuando oyereis de guerras y de sediciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, mas no luego será el fin. Y claro que no va a ser el fin, porque falta que se cumplan las otras cosas, que son las catástrofes, la ley dominical, la lluvia tardía y todo lo demás que sigue. Versículo 10. Entonces él les dijo, se levantará gente contra gente y reino contra reino. Entonces, hermanos, en Lucas capítulo 21, versículo 9 y 10, se encuentra bien estipulado que la ira de las naciones ya está indicando que está comenzando el tiempo de angustia previo. Pero yo había hecho una introducción en esta noche, en esta clase, y les había dicho algo. Yo les acabo de demostrar al comienzo de esta clase que Lucas 21 no es tan perfecto como para que tenga que existir solito. ¿O no? Te hago una pregunta. ¿Lucas 21 podría independizarse de Mateo 24 y de Marcos 13? Es imposible, hermanos, es imposible, porque Lucas hay un montón de cosas que no ha escrito, que las escribió en Mateo 24 y que las escribió en Marcos 13. Otra pregunta, hermanos. ¿Puedo yo decir que estas cosas se refieren al fin del mundo? La ira de las naciones, por ejemplo, que está en Lucas 21, 9 y 10. Sí, porque Mateo 24, 3 y 14 y Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 1097, dicen que esos párrafos se refieren al fin del mundo. Por lo tanto, yo estoy en lo correcto al aplicarlo al fin del mundo, hermanos. Bueno, hasta aquí está todo bien, ¿verdad? Hasta aquí no hay problema. Hasta aquí está todo tranquilo. Ustedes dicen, bueno, Hugo, hasta aquí con los versículos 9 y 10 estamos con las iras de las naciones, igual que Mateo 24 y Marcos 13, no hay problema, no hay problema, no problem. Está todo ok. Está todo ok, ¿sí? Bueno, está todo ok hasta acá. Bueno, ya entramos a transpirar, ¿sí? Prohibido a la doctora que haga preguntas acá, no, prohibido que me haga preguntas, ¿sí? Bueno, pero al hacer la introducción yo les he demostrado algo. Lucas ha obviado cosas que no ha dicho. Chao. Mateo ha dicho cosas que Lucas no ha dicho, y Lucas no las dijo. ¿Y qué pasa? Al no haberlas dicho, estamos fritos con Lucas solo. Si yo voy a Lucas 21 solo, estoy frito porque hay cosas que Lucas no ha dicho. ¿Qué sería de mí si no fuera por Mateo 24? Porque si no fuera por Mateo 24, 3 y 14, yo ni sabría a qué se refiere esto. Pero gracias a Mateo 24, yo sé que esto sí o sí se refiere al fin del mundo. Ah, pero viene el niño Lucas, el apóstol Lucas, y claro, él no escribe. Pero viene Mateo y deja en claro que sí se refiere al fin del mundo. Luego encontramos no un defecto, porque no es un defecto, sino una ciencia divina que abre la puerta a la dependencia y a la correspondencia entre los evangelios. No es que Lucas no escribió porque no quiso, no, Dios no lo dejó por inspiración divina para que se puedan depender el uno del otro. Ahora bien, habiendo dejado en claro, ¿qué otra cosa nos toca ubicar?
las catástrofes, que ya están en Mateo 24 y están en Marcos 13. ¿Y a dónde las encontramos a las catástrofes? Y hermanos, aquí viene el poderoso versículo 11, hermanos. Aquí es donde viene el poderoso versículo 11, que es un versículo comprimido, hermanos. Es un versículo comprimido. Yo voy a borrar acá el pizarrón. Vamos a hacer un diagramita. Entonces tenemos así, hermanos. Tenemos acá, fíjense bien. Entonces hemos ubicado, noten, hemos ubicado la ira de las naciones, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde estaba eso? En Lucas 21, 9 y 10. Entonces tenemos acá, ¿verdad? ¿Y qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? Catástrofes. Bueno, acá ¿qué sigue ahora? Siguen las catástrofes. Porque tiene que corresponderse con Mateo 24 y Marcos 13. Tranquilo, hermanos, que vamos bien y no se va a escapar ningún detalle. ¿Será que se va a escapar algún detalle acá, hermanos? No. ¿Que no vamos a poder explicar algo? No. Y es la única forma de explicarlo, si no, no hay explicación. No hay explicación. Y entraríamos en contradicción bíblica y tendríamos que reconocer que Lucas se ha equivocado o Mateo se ha equivocado. ¿Ustedes están dispuestos a reconocer eso? Entonces tiene que haber una explicación sí o sí. Bueno. Ahora, ¿dónde encontramos las catástrofes? Bueno, aquí Lucas 21 está mostrando ¿qué cosa? ¿El comienzo de qué? Del tiempo de angustia previo. Entonces nosotros acá ponemos el fin del tiempo de gracia, acá ponemos el comienzo de la séptima plaga y acá ponemos ¿qué cosa? La segunda venida de Cristo. Presten atención, ¿no? Presten atención, hermanos. Si no pueden ver ahí en la pantalla, después la agrandan, maximizan la pantalla de la computadora y pueden más o menos ver un diagramita que no es muy difícil de entenderlo, ¿sí? Bueno, entonces vamos avanzando y tenemos que ubicar las catástrofes. Entonces, las catástrofes, hermanos, vamos al poderoso versículo 11. Y noten lo que dice el versículo 11. Y habrá grandes terremotos y en varios lugares hambres y pestilencias. Punto. Y saltamos al versículo 12. No. ¿Por qué no? Porque sigue y habrá espantos y grandes señales. ¿Qué sigue? ¿Habla de qué? De señales en el cielo y terror. Noten. Y habrá grandes terremotos y en varios lugares hambres y pestilencias, y habrá espantos y grandes señales del cielo. ¿Saben lo que ha hecho, hermanos, Lucas en el versículo 11? Continúa con el tiempo de angustia previo, coloca las catástrofes, hermanos, y noten lo que voy a escribir en el pizarrón, por favor. Nos lleva desde la catástrofe, presten atención, queridos hermanos, acá, nos lleva desde las catástrofes hasta las señales celestiales de la séptima plaga. Por lo tanto, Lucas 21:11 está abarcando desde las catástrofes hasta las señales de la séptima plaga, porque esas señales celestiales y esos terrores son los de ahora, y son los de mañana, y son los de pasado, pero llegan al máximo de las señales en la séptima plaga, que ya lo vamos a ir estudiando en todas estas clases que vienen. Y ustedes dirán, pero ¿de dónde sacás, Hugo, eso? Ya te lo muestro enseguidita. Vamos por parte. Ahora, hermanos, Lucas hace algo extraordinario. Concuerda perfectamente con Mateo 24 y con Marcos 13 en que a la ira de las naciones le siguen las catástrofes, pero con una salvedad que te extiende en todo el versículo 11, desde las catástrofes hasta la séptima plaga. Y vuelvo a leer. Y habrá grandes terremotos y en varios lugares hambres y pestilencias, y habrá espantos y grandes señales del cielo. Por lo tanto, el versículo 11
que es un versículo que mucha gente no lo ha entendido, por lo tanto no entiende la simbología, la analogía y la tipología para el tiempo del fin. Es un versículo que es abarcativo, como lo vamos a ver en las próximas clases que voy a dar de Lucas 21, pero ahora vamos despacio. Y quiero que vayamos despacio porque no quiero que se me escape nada, y sí quiero redundar, porque hay gente que cree que no se puede explicar esto, y ya vas a ver cómo si se explica bien explicadito. Entonces, me voy a tomar todo el tiempo para hablar del versículito 11, hermanos, noten. ¿De dónde saco yo que el versículo 11 sí o sí me tiene que llevar hasta la séptima plaga? Primero, porque de todos los evangelios, solo en Lucas, aquí se está hablando de grandes terremotos y de grandes señales del cielo. Mateo 24 no dice eso, y Marcos 13 tampoco dice eso. Este es el único texto en donde se emplea la palabra grande, grandes señales y grandes terremotos. ¿Saben lo que significa eso, hermanos? Primero, que ya hemos solucionado el problema, ya hay concordancia con Mateo 24 y Marcos 13. Pero presten atención. Aquí hay algo que divide la historia de la humanidad entre los salvados y los perdidos, que es el fin del tiempo de gracia, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, estas catástrofes están abarcando las catástrofes del tiempo de angustia previo, o sea, con gracia. ¿Y qué más? Las catástrofes del fin del tiempo de gracia, o sea, sin gracia. Por lo tanto, esas catástrofes, hermanos, que están ahí, están abarcando, porque me lleva desde las catástrofes hasta las señales de la séptima plaga. Por lo tanto, abarca las catástrofes del tiempo de angustia previo hasta el fin del tiempo de gracia, y las catástrofes después del fin del tiempo de gracia, que continúan las catástrofes y las señales en el cielo y los terrores y todo tipo de señales que ya las hay, que ya han comenzado y que continuarán hasta la séptima plaga. Por lo tanto, Lucas ha comprimido, hermanos, el versículo 11 porque quería terminar ahí el relato para después explicar otro tema. Para retomar otro tema y explicar otro tema y meter otros detalles. Por lo tanto, hermanos, hemos solucionado otro problema. Noten que acá, con Lucas 21:11, tenemos la ira de las naciones y las catástrofes, igual que Mateo 24 y Marcos 13. ¿Qué nos falta ubicar acá ahora? La ley dominical. Entonces ponemos pegadito acá la ley dominical. Bueno, ahí está la ley dominical. ¿Cómo la ubicamos ahora? Como habíamos dicho al comenzar este estudio bíblico, hay un grave problema con Lucas para aquellos que dicen que Lucas es Superman. ¿Cuál es el grave problema de Lucas? Que no se puede entender nunca Lucas 21 sin Mateo 24 y Marcos 13 y toda la Biblia. Aquellos hermanos que me criticaban diciendo de que Lucas es Superman y que él tiene el relato verdadero y que Mateo 24 se equivocó y que Marcos 13 se equivocó, han cometido un grave error, porque aquí hay un montón de cosas. Lucas 21 tiene un montón de cosas que no dice. Hay un montón de cosas que no las dice, hermanos. Tenemos que recurrir a Mateo 24 y a Marcos 13. Por lo tanto, va a haber muchas cosas que no las dice, pero que se las da por sobreentendida en los diferentes párrafos y en los diferentes temas que él retoma. Por lo tanto, el versículo 11 es poderoso, comprimido y maravilloso. Pone en su debido lugar las catástrofes y me lleva ya hasta las señales del cielo. Que ya enseguida voy a demostrar eso. Ya enseguida voy a demostrar eso, hermanos. Pero ahora dice: ha dado la ira de las naciones y las catástrofes, y la ley dominical, ¿a dónde la ubicamos y cómo la ubicamos? Entonces, queridos hermanos, como no queda otra explicación, porque no hay otra explicación, si no tenemos que entrar a inventar, o directamente tengo que decir que Mateo está equivocado. ¿Ustedes dicen eso? Marcos 13 está equivocado, se contradicen, entonces no queda otra. Tenemos que apelar al otro bloque.
Y ahora, hermanos, comienza el otro bloque. Y ese bloque es el que retoma el tiempo del fin, ya con la ley dominical, la lluvia tardía, la predicación mundial del Evangelio hasta la séptima plaga, para volver a explicar algo que es la ley dominical y encajarla a donde continúa. Fíjense bien. Entonces, ¿cómo hacemos, hermanos, ahora para ubicar la ley dominical? Vamos a los versículos 12 al 19. Vamos, queridos hermanos, a ver Lucas capítulo 21, versículo número 12 al 19, porque el tiempo avanza. Entonces vamos a buscar el tercer punto que nos mostraba que comienza el tiempo de angustia. Y ahora viene la palabra esta que muchos no entienden. Mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y siendo llevados ante los reyes y ante los gobernadores por causa de mi nombre, y os será para testimonio. Noten que vuelve a retomar, porque el versículo 13 dice, y os será para testimonio. Y si el versículo 13 dice, y os será para testimonio, ¿qué significa? Que hay gracia. Entonces ha vuelto a retomar el tema, hermanos. Y dice así, hermanos, noten. Noten, queridos hermanos. Poned en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder. Todo esto ya se ha cumplido en la primera centuria, pero vuelve a tener una simbología, una tipología y una analogía para el tiempo del fin. Y dice, porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opondrán. Mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán de vosotros. El original griego no dice algunos de vosotros, dice simplemente matarán de vosotros. Pueden ser mucho o poco. La comparación de texto después va a decir que son muchos. En fin. Versículo 17. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Y ahora viene el versículo 20, pero cuando el hermano Joel comenta el versículo 20 dice que todo lo anterior tenía que ver con el fin del mundo. Entonces, hermanos, ahora viene el versículo 12. Y esta es la única explicación que existe, que la vamos a seguir desarrollando en las próximas clases que vengan. Mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Este es el versículo 12, el que nuestros críticos no entienden y que lo han usado para desacreditar a Mateo 24 y a Marcos 13. Porque dice, mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Dos cosas tengo que decir con respecto a este versículo. Primero, dice que va a ser antes de todas estas cosas. Y segundo, que se está refiriendo a la persecución. Entonces nuestros críticos dicen, mira, aquí ha cambiado todo el orden. Dice, antes de todo. ¿Pero puede ser antes de todo? No, porque al comenzar la clase, hemos dado los determinantes de Lucas 21, 7 y 9, que te dice qué es lo primero, con qué comienza. Y Cristo ha dicho, es necesario que estas cosas acontezcan primero. Entonces vengo yo y le digo, no, Señor, vos te has equivocado. Te has equivocado, Señor Jesús. Lo primero es que nos persigan y después lo otro. Y dice Jesús, ¿pero qué no entendés, Hugo, que te estoy diciendo? ¿Qué es menester que acontezca primero? Entonces, si en los versículos 7 y 9 Cristo ya ha dado los determinantes para que sepamos cómo comienza todo, con qué comienza todo y qué es necesario que acontezca primero, si eso acontece primero, yo no puedo venir y poner antes de todo la persecución. Si otra cosa acontece primero.
No puedo acontecer que primero hay algo primero y después viene otra cosa que es lo primero. O sea que hay dos cosas que son lo primero. No, ¿qué es lo primero entonces? Hermanos, lo primero es lo primero. Lo primero es lo que dice Lucas 21, versículos 7 y 9, que es la ira de las naciones, después sigue las catástrofes y después sigue la ley dominical. Pero entonces, si lo primero es la ira de las naciones, luego las catástrofes y después la ley dominical, ¿por qué el versículo 12 dice: mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles y siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre? ¿Por qué dice entonces mas antes de todas estas cosas? Porque no está queriendo decir antes de todas las cosas en su plenitud. No está queriendo decir antes de todo en el orden cronológico. Lo que está queriendo decir es que antes de que todas estas cosas sean hechas, se desarrollen, antes de que todas estas cosas se desarrollen, os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles y siendo llevados ante los reyes y los gobernadores por causa de mi nombre. Y sigo explicando. ¿Por qué, hermanos? Porque Primeros Escritos, página 33, dice: al empezar el tiempo de angustia, en una palabra dice Dios, al empezar el tiempo de angustia, Dios no ha dejado que continúe el tiempo de angustia. Ahí nomás nos hinchó con el Espíritu Santo. Pero resulta que el tiempo de angustia que empieza incluye ira de las naciones, catástrofes y ley dominical. Por lo tanto, si al empezar el tiempo de angustia fuimos henchidos con el Espíritu Santo, cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado, entonces se cae de maduro que lo primero que acontece es ira de las naciones, catástrofe, ley dominical con su respectiva persecución, o sea, ley dominical con su respectiva persecución, y de ahí viene la lluvia tardía. Por lo tanto, cuando el versículo 12 dice, mas antes de todas estas cosas os echarán mano, nosotros tenemos que entender, mas antes de todas estas cosas englobadas en el versículo 11. A ver si se va entendiendo un poquito lo que quiero decir. Cuando Lucas está diciendo, mas antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán con la ley dominical, debo respetar a Mateo 24 y debo respetar a Marcos 13. Por tanto, lo que está queriendo decir, y noten el pizarrón, miren al pizarrón lo que voy a hablar, Lucas 21:11 me está abarcando desde las catástrofes hasta la séptima plaga, ¿verdad? Sí. Aquí hay un montón de eventos. Entonces, antes de que estos eventos se desarrollen, os perseguirán. Acá nomás. Antes de que estos eventos se desarrollen, acá pegadito a esto, acá este y acá este, os echarán mano. Porque está hablando del versículo 11, no del versículo 9 y 10, porque el versículo 9 y 10 habla de la ira de las naciones, que es lo primero, no está hablando de eso. Se refiere antes de estas cosas englobadas en todo este periodo del versículo 11. Por lo tanto, antes de que se empiece a desarrollar todo esto, nos tiene que perseguir. Entonces, seguido de las catástrofes, ¿qué se tiene que dar? Por eso Primeros Escritos dice, al empezar el tiempo de angustia, con ira de las naciones, catástrofes y ley dominical, fuimos henchidos con el Espíritu Santo. Fuimos henchidos con el Espíritu Santo. Entonces, el versículo 11 abarca desde las catástrofes, que está pegadita, noten, está pegadita a la ira de las naciones. Cuando se da la catástrofe, ¿qué es lo que le sigue? Lucas engloba ya todo este periodo hasta la séptima plaga, pero dice, no se va a desarrollar todo eso. Antes de que se desarrolle todo este lío que está en el versículo 11 de los grandes terremotos, los hambres y pestilencia por todos los lugares y grandes señales en el cielo y terror, antes de eso
os perseguirán. Entonces, cuando comiencen las catástrofes, en el acto se da la ley dominical y en el acto se da, hermanos, la lluvia tardía. ¿Se va entendiendo, hermanos? Por lo tanto, cuando dice, mas antes de todas estas cosas, se está refiriendo a todas las cosas del versículo 11, no del versículo 9 y 10, porque el versículo 9 y 10 es lo primero, y yo no puedo decir que antes de lo primero hay otra cosa que es lo primero, porque si no, Cristo, ¿qué le costaba decir? Lo primero que tiene que acontecer es que ustedes sean perseguidos, y chao. Si no, entramos en una abierta contradicción con Mateo y con Marcos y nos vamos a tener que quedar mudos, quedarnos calladitos cuando nos pregunten con respecto a eso y admitir que Mateo escribió todo mal y desparramado y que Marcos escribió todo mal y desparramado y no va a haber explicación. Ahora, ¿es verdad que el versículo 11 abarca todo este periodo que yo le pongo? Sí, porque la hermana Huay, en Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 1097, y en Mateo 24, versículos 13 y 14, dicen que estos hechos se refieren al fin del mundo y tienen que ver con el fin del mundo, y cuando Cristo vuelve a retomar sobre Jerusalén, dice que ya había hablado del fin del mundo. Por lo tanto, eso me da autoridad para decir que el versículo 11 sí está abarcando hasta el fin del mundo. Y que los versículos 12 al 19 sí abarcan la última predicación del Evangelio que precede al fin del mundo. Otra cosa, ya he demostrado que no se va a desarrollar los eventos del versículo 11. Antes de que se desarrollen todo lo que está especificado en el versículo 11, tenemos que ser perseguidos. Entonces, cuando comienza la catástrofe, se da la ley dominical y nos persiguen. Y ahí nomás se da la lluvia tardía, ¿sí o sí? Esa es la explicación, hermanos. ¿Y por qué más, hermanos? Porque voy a Eventos de los Últimos Días, página 132 y 133. Voy a Eventos de los Últimos Días, páginas 132 y 133. En Eventos de los Últimos Días, páginas 132 y 133, dice lo siguiente, hermanos. Satanás pone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan como él quiere que lo hagan, que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación del domingo. Pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo la observancia del domingo. Entonces, por las calamidades y catástrofes que hay en la tierra, que son las mencionadas en Lucas 21:11, ¿qué le tiene que seguir a las catástrofes? La ley dominical. La ley dominical, que está explicada nuevamente en los versículos 12 al 19, y por eso dice, antes de todas estas cosas, ¿qué? Las del versículo 11, no las del 9 y 10, porque el 9 y 10 dice que eso es lo primero que tiene que acontecer. No puedo yo leer al tuntún y decir, es así como sea, y lo tacho a Mateo 24, le doy con un caño a Marcos 13, y este es lo único que importa, porque me conviene, claro, como me conviene, ahí lo aplico. Mas antes de todas estas cosas, del versículo 11, lo otro no, porque lo otro es lo primero, lo otro es con lo que comienza. Y les tengo una sorpresa para las próximas clases que vienen, donde voy a seguir tocando esto, pero no quiero seguir hablando porque se les va a hacer un lío en su cabeza si yo sigo hablando. Quiero dedicar a cada clase, a cada punto. Entonces, cuando vengan ustedes y le digan, pero mira, antes de todas estas cosas vamos a ser perseguidos. ¿Qué otras cosas? ¿De cuál versículo? ¿Del 11, del 9 o del 10? Porque el versículo 7 y 9 dicen que el 9 y el 10 es lo primero. El versículo 7 y 9 dicen que el 9 y el 10 es primero. Y con eso se comienza.
Con eso se comienza, y eso es lo primero. Te hago una pregunta, queridos hermanos. A pesar de que este tema es difícil, ¿va queriendo aclararse un poquito? Por lo menos va queriendo tomar forma. Bueno, entonces, según Evento de los Últimos Días, páginas 132 y 133, la ley dominical está englobada en el versículo 11, seguida a las catástrofes, pero que pasa a ser explicada en los versículos 12 al 19. Ahora, te voy a hacer otra demostración. Vamos a Lucas 21:11 y con eso vamos a ir terminando. Ya vamos a Lucas 21:11, vamos a leerlo de nuevo al poderoso versículo 11. El versículo 11 dice: y habrá grandes terremotos y en varios lugares hambres y pestilencias, y habrá espantos o terrores y grandes señales del cielo. ¿Saben que esos terrores y esas grandes señales de los cielos la estamos viendo ahora, pero se refieren más al fin del tiempo de gracia y se refieren más a la séptima plaga? O sea que si alguien te dice estos terrores y estas grandes señales se aplican ahora, sí, amén, no se discute. Si alguien te dice esto se va a cumplir más cuando finalice el tiempo de gracia, tú le dices sí, amén, no se discute. Pero se aplica más al fin del tiempo de gracia y a la séptima plaga. ¿Quieres que te los demuestre cuáles son estos terrores y grandes señales del cielo? Y con eso terminamos, porque vamos a volver a retomar este tema en la próxima clase. Te tiro unos datos nada más. Estas señales están en el mismo capítulo 21 cuando retoma los versículos 25 al 27. Y dice así: entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Si bien es cierto, algunos aplican esto a las señales de allá, de hace siglos atrás, ¿se acuerdan de 1755, 1833 y todo eso? Sí, pero también tiene una aplicación al tiempo del fin. Y noten, entonces habrá señales en el sol. Noten, señales en el sol. No está diciendo que simplemente se va a oscurecer el sol, sino señales plural en el sol. Señales plural, muchas señales en el sol, hermanos. Y señales en la luna. Y señales en las estrellas. Y ahora noten en la tierra lo que dice, cómo se complementa con el terror del versículo 11. Y dice: y en la tierra angustia de las gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas. Y noten el versículo 26, secándose los hombres a causa del temor. Hermano, no se van a secar los hombres durante el tiempo de gracia. ¿Cuándo se comienzan a secar así, secándose en realidad? Cuando finaliza el tiempo de gracia. Secándose los hombres a causa del temor o terror y expectación de las cosas que sobrevendrán. Cuando finalice el tiempo de gracia, a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. ¿Cuándo van a ser conmovidas las virtudes de los cielos? ¿Saben cuándo? En la séptima plaga solamente. Y noten lo que dice el versículo 27. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Ya la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿han entendido eso de las señales? Sigamos leyendo el tema de las señales. Joel capítulo 2. Voy a volver a retomar este tema la próxima clase porque quiero que queden claros. Pero ahora solamente vamos a tocar un poquito nada más. Vamos a Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. En Joel capítulo 2 leemos el versículo 1, 2 y 10 y presten atención a lo que vamos a leer. Leemos el versículo 1 y 2. Tocad trompeta en Sión, pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, la segunda venida de Cristo.
día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Hermanos, tiniebla, oscuridad, nube y sombra. Repito, tinieblas, oscuridad, nube y sombra. Y vamos al versículo 10. ¿Qué va a pasar delante de Cristo cuando venga? Delante de Él temblará la tierra, se estremecerán los cielos. Presten atención. Se estremecerán los cielos. Esto no se está refiriendo a las señales de la lluvia de estrellas y todo eso, porque ahí, ¿cuándo se han estremecido los cielos? No se han estremecido los cielos. Presten atención. Delante de Él temblará la tierra y se estremecerán todos los cielos, hermanos, del planeta. Se estremecerán los cielos. Presten atención. El sol y la luna se oscurecerán. Y noten qué raro esto. Y las estrellas retraerán su resplandor. Y las estrellas retraerán su resplandor. No sé si me explico. Sí. Vamos a Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13. Como para dejar un hilo para retomarlo la próxima clase. Vamos a Isaías capítulo 13. Versículo número 5 al 11. Presten atención. Nosotros vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 11. Pero el versículo que más nos importa es el versículo 10. Pero vamos a leer hasta el versículo 11. 5 al 11. Vienen de lejana tierra, de lo último de los cielos, Jehová y los instrumentos de su furor para destruir toda la tierra. Aullad, porque está cerca el día de Jehová, y vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Y ya está hablando de la segunda venida de Cristo. Por tanto, se enervarán todas las manos y desleiráse todo corazón de hombre. Terror. El terror de Lucas 21:11 está comparado con Isaías 13:7. Por tanto, se enervarán todas las manos y desleiráse todo corazón de hombre, y se van a llenar de terror y de miedo, de temor. ¿Y qué dice el versiculito 8? ¿Qué dice el versiculito 8? Chicos, ¿qué dice el versículo 8? A ver si esto se relaciona con Lucas 21:11. Y se llenarán de terror, angustias y dolores los comprenderán. Tendrán dolores como mujer de parto. Pasmaráse cada cual al mirar su compañero, sus rostros de llama. He aquí el día de Jehová viene, crudo y de saña y de ardor de ira, para tornar la tierra en soledad y raer de ella sus moradores. Versículo 10. Por lo cual, cuando Él venga, no antes de que venga, sino cuando esté por venir, ahí nomás, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no derramarán su lumbre, y el sol se oscurecerá en naciendo, y la luna no echará su resplandor. No está diciendo que acá va a aparecer roja como sangre, está diciendo que no echará su resplandor. Y visitaré la maldad sobre el mundo, y sobre los impíos su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Entonces, queridos hermanos, vamos a Lucas 21:11. Por favor, volvamos rapidito a Lucas capítulo 21, versículo 11. Vamos a Lucas capítulo 21, versículo 11. A ver si les suena. A ver si ahora les suena, Lucas, porque muchos no me creen a mí. A pesar de que Mateo 24, 3 y 14 dice que esto se refiere al fin del mundo. A pesar de que el comentario bíblico adventista tomo 7a, página 1097, dice que esto se refiere al fin del mundo. A pesar de que Joel 2, 1 y 2 y 10 dice que esto se refiere al fin del mundo y la séptima plaga. A pesar de Lucas 21, 25 al 27, dice que esto se refiere al fin del mundo, fin del tiempo de gracia y séptima plaga. A pesar de que Isaías 13, 5 al 11 dice que esto se refiere al fin del tiempo de gracia y a la séptima plaga cuando venga Cristo, todavía hay gente que no cree. Y dice el versículo 11:
y habrá grandes terremotos, y en varios lugares hambres y pestilencias, y habrá espantos y grandes señales del cielo. Entonces, después Lucas retoma en los versículos 12 al 19 para darle el lugar que le corresponde a la ley dominical, diciendo, pero antes de estas cosas falta la ley dominical. ¿Qué cosas? Las del versículo 11, porque las del versículo 9 y 10 son primero y concuerdan con Mateo 24 y Marcos 13. ¿Es difícil de entender? Claro que sí. ¿Y saben por qué es difícil de entender? Porque se ha cometido la blasfemia de decir que Mateo 24 y Marcos 13 están equivocados. Entonces, nunca vas a entender esto. ¿Quieres estudiar esto solo? Fuiste. Estás perdido. Entonces, queridos hermanos, a pesar de que está costando entender un poquito esto, ¿ha podido cerrar un poquito más el círculo en esta noche? Sí. Bueno, ¿qué les parece, queridos hermanos, si dejamos acá nomás este estudio, le damos gracias a Dios por lo que hemos podido avanzar en esta noche y nos ponemos de rodillas para orar? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque hemos podido avanzar, Señor, y realmente creemos que las Escrituras no están equivocadas, Padre, como muchos la atacan. Nosotros creemos que la Biblia realmente es inspirada, que no tiene errores como algunos creen que tiene, y que no creemos que Mateo y Marcos han escrito equivocadamente como algunos dicen. Nosotros no atacamos las Sagradas Escrituras, Padre. Nosotros las defendemos y tratamos de buscar la armonía existente entre ellas. Yo te doy gracias porque has puesto eso en nuestros corazones. Y te pido, por favor, que perdones nuestros pecados y que realmente, Padre, podamos ser partícipes de la lluvia tardía. Bendice a los miles de hermanos que nos puedan estar escuchando en directo o en diferido y que ellos realmente también se animen a poder formar grupos de clases bíblicas de investigación. Todo esto te lo dejamos en tus manos, en el preciosísimo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.